invertebrados, al ser tantos grupos tan diversos, son muchos conceptos y muchos ejemplos eh, que solemos dar como mínimo en 2 clases teóricas y otras tantas prácticas. Así que bueno, van a ver que este año se redujo a una clase, lamentablemente, pero bueno, los conceptos principales les voy a dar y están algunas diapositivas las voy a pasar un poquito más rápido, pero de todos modos se las voy a mandar en el Power para que las puedan mirar y leer después con más detalle, con más tranquilidad y hacerme las consultas que necesiten. Bueno, vamos a empezar entonces. Diciendo entonces que la creación de nuevos individuos, o sea, la reproducción, como ustedes saben, es una propiedad fundamental que define a los seres vivos. Dentro de los invertebrados, como les decía, hay una gran diversidad de medios de propagación o de formas de reproducción con o sin gametos, es decir, con o sin células sexuales. Es decir, distintos tipos de reproducción asexual y sexual. Allí tienen ustedes una pulga de agua y corales, que son algunos de los invertebrados que tienen estos 2 tipos de reproducción, sexual y asexual. Vamos a empezar definiendo la reproducción asexual. Es aquella en que un solo progenitor, un solo padre, da origen a crías. Estas crías van a tener una constitución genética casi idéntica a la del organismo parental. La reproducción asexual implica división y crecimiento vegetativo a través del proceso de mitosis. No hay producción ni fusión de gametos haploides, de células sexuales haploides. Esta puede ser incidental, es decir, aparecer de vez en cuando, sin una frecuencia fija, o como parte, como una fase de un ciclo vital, como una parte importante y inevitable de un ciclo vital que puede alternar, vamos a ver, etapas de reproducción asexual con otras de reproducción sexual. Dentro de la reproducción asexual encontramos a su vez distintos tipos. Algunos de los procesos o tipos de reproducción asexual que están ampliamente distribuidos entre los invertebrados son la fisión, la gemación y la partenogénesis. Ahora vamos a ir explicando la definición y algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de reproducción asexual. Bueno, tanto en la fisión como en la gemación hay una subdivisión de un cuerpo existente, que es el cuerpo del padre, digamos del progenitor, en 2 o más porciones llamadas propágulos, que son multicelulares. Cada uno de estos propágulos luego, por mitosis, reconstituye el plan corporal original, que como les decía es prácticamente idéntico al padre, al progenitor. Esta fisión puede ser simple o binaria, que se da en la mayoría de los protistas, múltiple, cuando un progenitor da origen a más de 2 descendientes, a más de 2 crías, digamos, y luego la gemación, que implica el progenitor conserva su organismo, digamos, y se origina un hijo, un descendiente de menor tamaño. Estos tipos de reproducción asexual se dan en distintos grupos, en distintos filum de invertebrados, generalmente de cuerpo blando, de tamaño pequeño, como pueden ser poríferos, nidarios, platelmintos, nemertinos, anélidos y equinodermos. En la fisión, entonces, hay una división del organismo que se continúa por procesos de diferenciación y morfogénesis de nuevos órganos. Acá tenemos el ejemplo de
algunos platelmintos, la planaria de agua dulce, por ejemplo. Eh, Dentro de la fisión, entonces tenemos, a su vez, los que tienen acá indicados como A y B. Serían subdivisiones o subtipos de fisión. En el tipo A o paratomía se forma una verdadera cadena de individuos. El cuerpo del progenitor comienza a alargarse y en este cuerpo alargado se inicia la formación de extremos anteriores y posteriores de nuevos individuos sin que haya todavía una división completa. Luego, esta cadena se corta, se va rompiendo, digamos, y se da origen a varios individuos. Entonces, primero hay una formación de extremo anterior y posterior y luego la división. En el segundo tipo, la arquitomía, que el ejemplo típico es Bugesia, la planaria de agua dulce, se producen los planos de fisión y cada segmento queda incompleto, digamos, hay uno que conserva la cabeza, otro que conserva la parte media del cuerpo y otro que conserva el extremo posterior. Y luego de la separación, cada uno de ellos regenera las porciones faltantes y así dan origen a los nuevos individuos. En otros casos, como los poliquetos, hay una separación de los segmentos corporales y cada uno de ellos puede dar origen a nuevos individuos. Sería también un ejemplo de arquitomía. Bueno, esto dentro de la fisión. Aquí ven en algunos poliquetos marinos también se puede observar el proceso llamado estolonización, que en este caso, del extremo posterior de un poliqueto adulto, comienzan a surgir cadenas de nuevos individuos que se van diferenciando. Los últimos que se van terminando de formar primero y se van desprendiendo. Este sería un tipo también de fisión, del tipo de paratomía. Es decir, que dentro de los poliquetos podemos tener los dos tipos también, arquitomía y paratomía. Pasando al otro tipo de reproducción asexual que dijimos que estaba muy generalizado también, la gemación. Allí ya hay formación de grupos de células o protuberancias, podrían ser que se ven a veces como botones que sobresalen del cuerpo del progenitor, a los cuales se le da el nombre de yemas. Generalmente surgen en regiones localizadas del cuerpo, en regiones fijas para cada especie o para cada tipo de invertebrados. La aparición de las yemas entonces está bajo el control del progenitor. Las condiciones ambientales o la maduración del progenitor, hay distintos estímulos que pueden dar origen al inicio de la formación de la aparición de las yemas. El ejemplo típico es la hidra de agua dulce. Aquí en esta fotografía ven ustedes una hidra, entonces un individuo adulto, con una yema lateral que generalmente se da en la mitad o el tercio inferior de la columna de la hidra. Allí comienza el surgimiento de un nuevo individuo que va desarrollando en el extremo distal la boca rodeada de tentáculos, hasta que posteriormente, cuando alcanza un tamaño adecuado, hay también una digamos, una continuación de la cavidad del celenterón en el interior de la yema. Cuando ha alcanzado un tamaño adecuado, se produce la constricción a nivel de la columna del progenitor y se libera el nuevo individuo. Aquí tienen ya una yema casi totalmente formada, con boca y tentáculos bien desarrollados. Bueno, algunos de los grupos en que encontramos gemación es en los poríferos, en los nidarios,
en anélidos y en briozoos. En ocasiones también otro tipo de reproducción asexual que se puede ver es la fragmentación y regeneración. No es considerado como un mecanismo, digamos, habitual de reproducción asexual, sino más bien como una respuesta a situaciones ocasionales como traumatismos, o en algunos casos se da el proceso de autotomía, es decir, que el mismo individuo puede cortarse, en el caso de estas estrellas de mar, ellas mismas, cortarse o perder un brazo intencionalmente, que puede ser ante el ataque, por ejemplo, de un depredador, de verse amenazadas, ellas mismas se cortan uno de los brazos, eh, a veces a partir de, como ven aquí, de un solo brazo, siempre que conserve parte del disco, puede regenerar otros brazos. Fíjense aquí la diferencia tan notable de tamaño entre el brazo antiguo que se conservó y toda la parte nueva del individuo que se está formando. Pero se considera, como les decía, un mecanismo que aparece ocasionalmente, en este caso en asteroideos. Y el tercer tipo de reproducción asexual más común es la partenogénesis. La vemos también en muchos grupos de invertebrados. Allí se observa una producción de huevos diploides, llamados partenogenéticos o amípticos. A partir de estos huevos, o en algunos casos a partir de hembras vivíparas, como es en el caso de los pulgones que ven aquí, se producen entonces individuos descendientes, sin que haya procesos de meiosis, hay óvulos diploides y no hay fecundación. Siempre es un solo progenitor el que da origen a sus descendientes. Implica en el ciclo vital de la especie, como vemos aquí en el caso de Daphnia, de la pulga de agua, entonces hay una etapa de retorno periódico al estado de una sola célula, pero que en este caso es una célula diploide, no son gametas haploides. Este huevo es diploide. ¿Por qué es tan común la partenogénesis, sobre todo en invertebrados pequeños, en muchos de los que viven en charcas o ambientes de agua dulce? Porque le dan ventajas ecológicas, digamos, a corto plazo a la población, a esa población. Por ejemplo, le permite aumentar rápidamente el número de individuos para que aprovechen los recursos alimentarios que todavía están poco explotados. Imagínense una charca después de una lluvia, una charca que estaba casi seca, vuelve a recuperar mucho de su volumen de agua y se encuentra con pocos invertebrados que la habitan, porque la mayoría murió cuando esta charca se secó. Entonces, a partir de un huevo partenogenético, comienzan a surgir las pulgas de agua y se reproducen rápidamente por partenogénesis, pudiendo aprovechar, como les decía, todo el espacio, los recursos alimentarios que encuentra en este ambiente todavía poco explotado por otras especies. También se da en invertebrados parásitos. En ese caso, entonces, al formar numerosos individuos rápidamente, se considera que la partenogénesis es una adaptación que incrementa la probabilidad de tomar contacto con un hospedador para completar su ciclo parasítico. A su vez tenemos distintos tipos de partenogénesis según el momento del ciclo vital en que se da y la periodicidad con que aparece. Tenemos, por ejemplo, la partenogénesis cíclica, que forma parte de un ciclo vital en el que alternan etapas de reproducción sexual y asexual, como es el caso de los pulgones y las pulgas de agua que vemos aquí, y los rotíferos del orden Monogononta.
En otros casos, partenogénesis facultativa, que vamos a ver más adelante, aparece en algunos individuos de la colonia, la sociedad de abejas, y en otros no. Y la partenogénesis obligatoria, que en realidad es rara, es conocida solo en algunos grupos, como en los rotíferos del orden Deloidea, el género Philodina, que es uno de los rotíferos más comunes en nuestras charcas. En ellos no se conoce reproducción sexual. Se cree que hasta el momento la forma de reproducción habitual es la partenogénesis obligatoria. Bueno, estamos hasta ahí. Si tienen algunas preguntas, vayan interviniendo, chicos, no hay problema. Bueno, de acuerdo a los individuos descendientes a los individuos que surgen como descendencia de la partenogénesis, podemos mencionar estos tres tipos que tienen aquí. De acuerdo al sexo de los individuos, resultan de, de este tipo de reproducción. Si todos los individuos descendientes son machos, se denomina partenogénesis arrenotóquica. Si son todos hembras, telitóquica, que es la más común, y anfitóquica si se desarrollan esos huevos diploides tanto en machos como en hembras. Como les decía, la partenogénesis puede estar combinada con la reproducción sexual en ciclos de vida más complejos, donde alternan individuos sexuales con asexuales. Aquí tienen tres ejemplos, en rotíferos del orden Monogononta, en cladóceros y en pulgones. En una determinada época del año, entonces se producen huevos haploides, o sea, gametas haploides, que van a dar origen a huevos fertilizados. Esa sería la etapa de reproducción sexual. Les estoy mostrando aquí en cada uno de los tres ciclos. Y en otras etapas, que suelen ser la época más favorable, primavera, verano, aumentan mucho las poblaciones mediante la etapa de reproducción asexual con huevos partenogenéticos. Que sería la primavera, el verano. Bueno, como ven en estos casos, es una partenogénesis cíclica, porque no puede continuar el ciclo si no se da esa etapa partenogenética que va alternando con la reproducción sexual. Bueno, además de estas tres que mencionamos, que son los tipos de reproducción asexual más comunes y más ampliamente distribuidos entre los invertebrados, tenemos otros tipos de reproducción asexual que aparecen específicamente en algunos grupos. Por ejemplo, en los poríferos vamos a tener otros tipos, otras estructuras que participan en la reproducción asexual, como son los cuerpos de reducción o soritos, que aparecen en las esponjas marinas, se forman a partir de grupos de arqueocitos que se reúnen y forman una cubierta que los recubre. Quedan así estos cuerpos de reducción o soritos formados en el interior del mesohilo de la esponja, y cuando esta esponja marina muere, digamos, se liberan, son arrastradas por el agua de mar y se fijan en nuevos sustratos para dar origen a esponjas, a nuevas esponjas descendientes, digamos, de estos reproductores. Esto en esponjas marinas, entonces los soritos, y en poríferos generalmente de agua dulce, las gémulas, que son también estructuras circulares, esféricas o en forma de lentillas, que tienen en su interior grupos de arqueocitos
rodeados por capas de anfidiscos, de espículas, ¿se acuerdan de los anfidiscos, que eran un tipo de espículas, con una membrana externa, una membrana interna y una abertura llamada micrópilo, por donde sale el grupo de arqueocitos. Una vez que la gémula se fija al fondo, se abre el micrópilo, comienzan a salir los arqueocitos y se desarrollan hasta una esponja, un nuevo individuo. Bueno, ahí tienen entonces las partes constitutivas de la gémula, arqueocitos, anfidiscos, la abertura micrópilo, cubiertos por una membrana externa y una membrana interna. Profe, disculpe, ¿será que Sí, puede hablar un poquito más fuerte porque no la escucho y la escucho como muy despacito? bueno, sí, voy a hablar más fuerte. No sé cómo está el volumen. Gracias. A ver, me voy a fijar si puedo subir un poquito el volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, Sí, profe. bien. Bueno, ahí tienen la fotografía de una gémula entonces. Otras estructuras de la reproducción asexual serían los estatoblastos, que aparecen en briozoos de agua dulce. Son cuerpos muy similares a las gémulas, que constan también de células epidérmicas y peritoneales, formadas a partir del epitelio celómico de estos briozoos. Pueden tener dos valvas quitinosas que los recubren y pueden tener ganchos o flotadores para permitir su dispersión con la corriente de agua. Se fijan entonces en un nuevo sitio y dan origen a las nuevas colonias de briozoos. Bueno, entonces tenemos varios tipos de reproducción asexual, pero vamos a ver que en los invertebrados predomina la reproducción sexual. ¿Cuál es la ventaja principal de la reproducción sexual? Bueno, como ustedes saben, permite la recombinación genética, que la diversidad genética en las poblaciones sea alta, con altos niveles de heterocigosis, y eso hace que las poblaciones estén mejor preparadas genéticamente ante posibles cambios ambientales, enfermedades u otras alteraciones. A largo plazo, las ventajas son la diversidad genética en las crías y la reducción de la expresión de genes desfavorables, por ejemplo, algunos causantes de enfermedades. Más del 99% de las especies de invertebrados exhiben reproducción sexual en alguna etapa de sus vidas. Y para la mayoría, sobre todo los grupos más diversificados, es muchas veces el único modo de reproducción. Vamos a ver ahora un ciclo generalizado de los metazoos en general y en qué momento aparece la reproducción sexual. El ciclo se inicia con un organismo multicelular, adulto, completamente diferenciado y que es similar pero no idéntico a sus padres. Este organismo adulto desarrolla eh, órganos especiales, órganos reproductores especiales, como por ejemplo ovarios y testículos, que son los más comunes. Dentro de ellos, entonces, por procesos de meiosis, hay producción de gametos haploides, óvulos y espermatozoides, generalmente anisogámicos, es decir, diferentes en su constitución, en su tamaño y estructura entre sí. Estos gametos en algún determinado momento se fusionan y forman el cigoto o huevo fertilizado diploide.
este huevo fertilizado, luego sufre un proceso de desarrollo, que vamos a ver después que puede ser directo o indirecto, hasta llegar nuevamente a un organismo adulto, que es lo que tienen esquematizado aquí. Un adulto, por meiosis, produce gametas, hay fertilización de esas gametas, formación del huevo diploide, y luego por desarrollo, directo o indirecto en este caso, vuelve a formarse el individuo adulto. Este sería el ciclo, un ciclo muy generalizado, y vamos a ir viendo que pueden haber, como les decía, distintas variaciones. Sobre todo en los invertebrados, con tanta diversidad, hay muchas variaciones. Bueno, el desarrollo, les decía, directo e indirecto, ya es siempre por mitosis, porque la meiosis ocurre a nivel de los órganos reproductores para la formación de las gametas haploides. Bueno, a pesar de estar tan difundida, ser tan común entre los animales, la reproducción sexual tiene algunas desventajas o costos para los individuos que las llevan a cabo. Por ejemplo, se necesitan abundantes recursos para la producción de gametos y de órganos accesorios, como pueden ser órganos glándulas para la formación de la cáscara de los huevos u órganos secundarios. Hay un gran gasto de energía en muchas especies, en despliegues sexuales, en cortejos, en búsqueda de la pareja. Hay una mayor mortalidad también de los individuos que deben salir a buscar activamente a su pareja, se exponen a morir por algún depredador, a no conseguir alimentos, a ser afectados por la luz del sol. Entonces, es siempre un riesgo salir a buscar a la pareja. Y en caso de que el padre tenga un genoma exitoso, sea un individuo exitoso, puede llegar a formar pareja con otro que no tenga ese mismo genoma exitoso, y se reduce en ese caso la eficiencia de transmisión de este genoma, que puede contribuir al éxito, al éxito adaptativo de la especie. A pesar de todos estos costos o desventajas, vemos que está muy generalizada, justamente porque los beneficios de la reproducción asexual superan a estos costos o riesgos. Habíamos dicho que el principal beneficio era la diversidad genética en las poblaciones. Bueno, si hablamos de reproducción sexual, tenemos que describir o primero definir algunos fenómenos que se observan en relación a la reproducción sexual. Por ejemplo, es cómo están distribuidos los sexos en los individuos. De acuerdo a eso tenemos dos condiciones: el gonocorismo o dioecia y el hermafroditismo. Vamos a describir primero el gonocorismo o dioecia. Se dice que los individuos son dioicos o gonocoristas cuando los dos sexos están separados. Los individuos son exclusivamente machos o exclusivamente hembras. Ejemplos de invertebrados gonocoristas o dioicos se dan en la mayoría de los nemátodes, acantocéfalos, dentro de los moluscos, en bivalvos, cefalópodos, escapópodos, en general en los quelicerados, en casi todos los insectos, y dentro de los equinodermos, en los equinoideos, holoturoideos y crinoideos. Allí la mayoría de las especies son de sexos separados. La otra situación es el hermafroditismo, o monoesia. Los dos sexos están en un mismo individuo, que funciona como macho y como hembra. Tiene órganos reproductores de ambos sexos. Pueden ser hermafroditas simultáneos, es decir, que al mismo tiempo estén produciendo gametas masculinas, femeninas, comportándose como macho y como hembra al mismo tiempo,
como es el caso de algunos platelmintos, gastrotricos, y dentro de los gasterópodos, los opistobranquios y los pulmonados, o secuenciales, que primero presentan un sexo en una etapa de su vida y luego otro. En ese caso pueden ser hermafroditas con protandria o protándricos cuando son primeros machos y luego hembras. O pueden presentar protoginia, invertebrados protogínicos, en ese caso son primero hembras y luego machos. Este es el caso de algunos gasterópodos, de poliquetos y algunos crustáceos. Cambian de un sexo a otro a una determinada edad o a un determinado tamaño corporal o en etapas variables por distintos estímulos. Dentro de los gasterópodos, un ejemplo muy estudiado es el de las lapas del género Crepidula. Son gasterópodos marinos que viven, como ven aquí, fijos a las rocas de la costa, en distintos mares, y forman verdaderas agrupaciones muy numerosas, como pilas de individuos, eh, colocándose generalmente unos sobre otros. ¿Cómo ocurre el cambio de sexo en estos individuos? Bueno, las primeras lapas que se fijan directamente sobre la roca se desarrollan siempre como hembras. Luego, posteriormente, llegan otras y se fijan sobre las que ya están y estas se desarrollan como machos. Maduran primero los órganos reproductores masculinos y van fecundando a las lapas que se encuentran por debajo. Luego, cuando sobre este individuo se fija otro, estos individuos intermedios comienzan a desarrollar los órganos sexuales femeninos, a madurar, a producir gametos masculinos y femeninos al mismo tiempo y actúan como hermafroditas. En tanto que los que se fijan posteriormente encima, maduran primero exclusivamente los órganos masculinos y producen, por lo tanto, espermatozoides, fecundando siempre a los de abajo. De este modo, entonces, se forman verdaderas masas, como les decía, o agrupaciones muy numerosas de individuos, en los cuales los de abajo siempre quedan como hembras, producen únicamente gametos femeninos, los intermedios pueden producir gametos de ambos sexos y los superiores siempre gametos masculinos. Pero como ven, es una maduración variable, como decíamos aquí, depende de la ubicación que vayan ocupando en el grupo de individuos. Son casos bastante raros, llamativos. Bueno, otro fenómeno muy relacionado a la reproducción sexual es el de dimorfismo sexual, que es bastante común en muchos grupos de invertebrados. Es cuando podemos diferenciar externamente a los individuos de los dos sexos por su tamaño o por otros caracteres muy llamativos, externos o internos. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos, por ejemplo, Schistosoma manzoni, en que el macho tiene el cuerpo aplanado y ventralmente forma el canal ginecóforo, donde se aloja la hembra, que es de un cuerpo mucho más largo y delgado. En los nemátodes, generalmente las hembras son mucho más grandes, mucha mayor longitud y diámetro que los machos. A su vez, los machos pueden tener bolsas copulatrices o espículas, distintas estructuras para la cópula. Dentro de los artrópodos, en las arañas, es notable el pedipalpo de los machos. En el último segmento se encuentra el órgano copulador, que nos permite reconocer entonces a las arañas macho, porque tienen el extremo de los pedipalpos abultado. En los insectos es muy conocido el ejemplo del bicho torito o bicho candado entre los coleópteros,
en el macho hay un cuerno cefálico muy notable que engancha con ornamentaciones del protórax. Generalmente sirven para luchar o enfrentarse con otros machos, compitiendo por las hembras que tienen la cabeza y el tórax sin ornamentaciones. Bueno, ¿cómo se determina el sexo en los invertebrados? Bueno, existen distintos mecanismos de determinación del sexo. Tenemos tres principalmente: la determinación maternal, la determinación genética y la determinación ambiental. En el primer caso, de la determinación por parte de la madre, a través de la producción de distintos tipos de huevos, el ejemplo más conocido es el de las abejas Apis mellifera, en los que los huevos fertilizados diploides, dan origen a hembras que van a ser reinas u obreras, obreras o reinas. Y los huevos no fertilizados haploides van a dar origen a los machos, que son los zánganos, que aparecen en una determinada época del año, de acuerdo a las necesidades de la colonia, y viven en general muy poco tiempo, exclusivamente como para fecundar a las futuras reinas. En el caso de la determinación del sexo genética es el mecanismo más común. El sexo depende del complemento cromosómico del individuo, determinado por el esperma en el momento de la fertilización. Es diferente en machos y hembras. Se da en insectos, nematodes, en indigeneos, con un cromosoma X, un cromosoma Y, y de acuerdo a eso entonces se forman los individuos hembras o machos. Disculpe, profe. Sí. Le hago una consulta en lo que sería la anterior diapositiva en el caso de las abejas. Los huevos no fertilizados van a formar los machos, ¿no? Pero eso derivaría siempre de la misma reina. ¿Cómo? O sea, los machos que se forman siempre derivan de la misma reina. Sí, Entonces no habría mucha variabilidad genética, ¿o sí? Esa es mi duda. Si es que existe o no. Esos pueden, se van a después a fertilizar, digamos, a las futuras reinas, y como esas futuras reinas dependen de huevos haploides, ahí se da la diversidad genética, digamos, al formarse el macho, al formarse el huevo de un zángano diploide, de un zángano haploide, y de un huevo fertilizado diploide que fue fertilizado por otro zángano, digamos. Pueden ser en el vuelo, por ejemplo, de una reina, de una futura reina, varios zánganos pueden fertilizarla sucesivamente. Entonces esa misma reina va a poner huevos en una misma colonia, pero de distintos padres, de distintos zánganos, digamos, que la fertilizaron. Eso va asegurando la variabilidad genética. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, les había terminado de explicar el genético, y el tercer tipo es el de determinación del sexo ambiental. En este caso, que es el más raro, digamos, el sexo depende de las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla el embrión o larva. Un ejemplo muy estudiado es el del ecúrido, el gusano marino Volnelia viridis. En este caso, las larvas son ciliadas, son planctónicas, y en el momento en que se van a desarrollar a adultos, se fijan, se caen al fondo marino, se entierran parcialmente, y si no hay ningún individuo de esa misma especie cercano, se desarrollan a hembras. En el caso de que una larva planctónica se deposite en el fondo cerca de la proboscis de un individuo ya desarrollado como hembra, este individuo hembra produce una feromona llamada feromona masculinizante, que llega hasta la larva cercana
y hace que se desarrolle como macho. Estos machos tienen un dimorfismo sexual muy marcado, son enanos y se los llama simbióticos porque ingresan a través de la proboscis de la hembra, que puede extenderse hasta 1 metro de largo, y viven simbióticamente en el interior de los órganos reproductores de la hembra. Fíjense la gran diferencia de tamaño, solamente 3 milímetros llegan a medir estos machos enanos simbióticos. Su desarrollo depende entonces de la cercanía o no de una hembra ya adulta. En otros casos de determinación del sexo ambiental, como por ejemplo algunos crustáceos del orden anfípoda, la temperatura del agua es la que determina si van a existir solamente hembras, que pueden ser partenogenéticas, o si la temperatura del agua es un poco más baja, indicando, por ejemplo, que se acerca el otoño o el invierno, comienzan a aparecer algunos machos. Bueno, las células germinales o gametos que se forman, como saben, son espermatozoides y óvulos. Es una característica de los animales que estos sean siempre anisogámicos. Y dentro de los invertebrados tenemos muchas morfologías de esperma. Aquí ven algunos tipos de espermatozoos en distintos grupos de espermatozoides, en distintos grupos de invertebrados. Estos gametos en general derivan de células especializadas, que ya quedan reservadas en un estado de desarrollo embrionario temprano del individuo. Es decir, que antes de que el individuo nazca ya se han reservado estos grupos de células especializadas que van a dar origen a los órganos reproductores, como ya habíamos dicho, testículos y ovarios, y allí se va a producir la gametogénesis exclusivamente en estos órganos que se conservan durante toda la vida del individuo. Entonces, en esos casos se habla de una gametogénesis localizada en estos órganos reproductores. Pero en algunos invertebrados, los gametos derivan de células somáticas no diferenciadas o que aparecen temporalmente. En esos casos se habla de gametogénesis difusa. Vamos a ver algunos ejemplos. En la gametogénesis difusa, entonces, los productos sexuales o gametas se forman en distintas regiones del cuerpo y pueden derivar de distintos tipos de células. En poríferos, por ejemplo, tenemos las células germinales, ocitos y espermatozoides derivados de amebocitos que se encuentran en el mesohilo de la esponja. Algunos conocitos actúan en la transferencia de esperma, pierden su flagelo, se transforman en células de transferencia que van a permitir facilitar la fusión del espermatozoide con estos ocitos que se encuentran en el mesohilo. En otros casos, como en los nidarios, por ejemplo, en las hidras de agua dulce, en medusas, en anémonas, hay gónadas temporales que se forman, ocitos y espermatozoides, en la epidermis. Aquí vemos en el caso de las hidras de agua dulce, en el tercio inferior de la columna se pueden formar temporalmente ovarios, y en el tercio superior temporalmente testículos que contienen en su interior masas de espermatozoides. Una vez que estos espermatozoides se liberan, desaparecen estos órganos reproductores temporales. En el caso de algunas medusas, como Aurelia, por ejemplo, las gónadas se forman en las bolsas gástricas, en el interior de las bolsas gástricas, también temporalmente, en las anémonas, en el borde de los filamentos, aparecen gónadas temporales también, pero son estructuras que duran poco tiempo, nada más que el tiempo necesario para formar los gametos y luego desaparecen.
En poliquetos también se da la gametogénesis difusa, en el epitelio celómico de septos, en el epitelio que rodea algunos órganos. Allí se forman, el segmento queda totalmente lleno de óvulos o de espermatozoides. Habíamos dicho que los poliquetos son casi todos dioicos, entonces en la época reproductiva es común encontrar individuos en los cuales el extremo anterior del individuo tiene una constitución, un color, un tamaño totalmente diferente del extremo posterior. A estos individuos reproductores se los llama epitocos o epitocas. Aparecen, como les decía, en una determinada época del año y estos segmentos posteriores totalmente transformados están completamente llenos de esperma o de óvulos y luego se liberan, se rompen estos segmentos liberando los gametos en el momento de la reproducción. Bueno, estos ejemplos de gametogénesis difusa son muy llamativos, pero como les decía son escasos y están localizados en algunos grupos. Lo más común es la gametogénesis localizada, donde los productos sexuales se forman en órganos especializados permanentes, que son las gónadas, ovarios y testículos. Este es un ejemplo, un esquema generalizado de los sistemas reproductores masculino y femenino básicos que encontramos en la mayoría de los invertebrados. En el masculino, un par de testículos que se continúan con conductos deferentes, vesícula seminal, luego un conducto eyaculador que libera los productos al exterior por un gonoporo. Puede haber o no un órgano copulador. Y en las hembras, 2 o más ovarios que se continúan con oviductos. Puede haber una espermateca o receptáculo seminal que almacena el esperma luego de la cópula. Puede haber glándulas accesorias o coletéricas que forman las cubiertas de los huevos. Y luego una corta vagina que se abre al exterior por un gonoporo. Sobre este esquema básico, vamos a ver que en los distintos filum de invertebrados hay muchísimas variaciones. Así que, bueno, algunas se las voy a mostrar ahora rápidamente y otras las van a ir viendo más adelante. Bueno, como les decía entonces, a partir de este esquema básico, la organización varía mucho en distintos grupos de invertebrados. En los platelmintos, por ejemplo, son generalmente hermafroditas. Acá tienen un ejemplo de una planaria y de algunas tenias. Hay tanto órganos reproductores femeninos como masculinos. Aquí les pinté, por ejemplo, en blanco los órganos que pueden ser comunes a los dos sexos. Realmente hay una gónada o numerosas, puede haber testículos y ovarios al mismo tiempo. Gonoductos, tanto que salen de los ovarios como de los testículos, y en numerosos órganos accesorios. Hay en general un atrio genital que funciona como un receptáculo central donde desembocan todos los gonoductos. Y luego lo que le pinté aquí en rosado serían los órganos que pertenecen exclusivamente al reproductor femenino, que son el receptáculo seminal, o espermateca, donde se acumula el esperma luego de la cópula, el útero, aquí en el caso de las tenias, glándulas vitelinas, que contribuyen a la formación de los huevos, del vitelo del huevo, y en celeste lo que corresponde a los órganos reproductores masculinos, que pueden ser la vesícula seminal, el órgano copulador, que puede ser un pene o cirro, y las glándulas prostáticas, que aparecen también como asociadas a los sistemas reproductores masculinos. En el caso de las planarias hay un par de ovarios y numerosos testículos.
desembocan todos en un poro genital común. En el caso de las tenias, cada proglótido tiene un juego completo de órganos reproductores femeninos y masculinos, con numerosos testículos, y cada uno puede producir cientos o miles de huevos. De allí la gran capacidad reproductiva y dispersiva que tienen estos parásitos. Primero, entonces, se habla de un proglótido inmaduro, luego maduro, cuando está como lo vemos acá con todos los órganos reproductores bien desarrollados, y la última etapa, los últimos proglótidos de la cadena, son los proglótidos grávidos, en los cuales ya se ha producido la fecundación de los óvulos, y lo único que se conserva es el útero, en este caso un útero ramificado. Todos los otros órganos reproductores van degenerando, desaparecen, y queda únicamente el útero lleno con miles de huevos, que es lo que se libera con la materia fecal del hospedador para dar origen entonces a las nuevas tenias posteriormente. En los rotíferos, por ejemplo, es muy llamativo la presencia de hembras. En el caso de Filodina habíamos dicho que no se conocían los machos, por ejemplo, entonces a partir de esta gónada llamada germo vitelario se producen los óvulos. Es un tipo de gónada que aparece únicamente en los rotíferos. En este caso los machos son generalmente efímeros, viven muy poco tiempo o son desconocidos. Bueno, en el caso de los nematodes se mantiene bastante el ejemplo típico que vimos de órganos reproductores femeninos y masculinos, son dioicos, y en general todos los órganos tienen una estructura tubular, tanto los ovarios como el útero, como los testículos, son tubulares y están arrollados sobre sí mismos, digamos. En el caso de los machos, hay estructuras para la cópula, como pueden ser espículas o bolsas copulatrices. Los órganos reproductores desembocan junto con el sistema digestivo en una estructura llamada cloaca. Siempre cuando hay una desembocadura común de ambos sistemas, digestivo y reproductor, hablamos de una cloaca. Eso se da en los machos de los nemátodes. En las hembras, en cambio, la abertura del sistema reproductor o vulva está en el tercio medio del cuerpo, ventralmente, separada de la desembocadura del digestivo, el ano, que está cerca del extremo posterior del cuerpo. Bueno, en los acantocéfalos también son de sexos separados. Lo llamativo en las hembras de los acantocéfalos es la presencia de un ovario que se va fragmentando en bolas ováricas o grupos de óvulos, algunos de los cuales están inmaduros. A medida que estos son fecundados y van madurando, van pasando a través de una estructura muy llamativa, que es la campana uterina. Esta campana uterina es un órgano también único de los acantocéfalos, que no aparece en otros invertebrados, y que actúa como un órgano que va seleccionando los huevos maduros. A los huevos maduros los deja pasar al útero y luego salen al exterior a través de la vagina, tanto que los huevos inmaduros no pasan a través de la campana uterina, esta se cierra, y los huevos inmaduros vuelven entonces al saco del ligamento, que es una estructura tubular en el interior del cuerpo de las hembras, hasta completar su maduración, y recién allí la campana uterina les permite la salida hacia el exterior. En los anélidos, los oligoquetos e irudinios son generalmente hermafroditas. Aquí tenemos el esquema de una lombriz de tierra. El número de órganos y los segmentos que ocupan estos órganos reproductores varían mucho de acuerdo al género, a la familia de lombrices de que se trate. Lo que podemos decir en general es que son hermafroditas
y que hay gonoporos independientes, aberturas como vemos acá, genitales femeninas, masculinas, aberturas espermatecales, papilas que colaboran en la fijación de ambos individuos. Aquí ven ustedes el esquema de cómo se produce una cópula. Los dos individuos se enfrentan con los extremos anteriores opuestos e intercambian simultáneamente esperma de uno al otro individuo. En el esquema de aquí abajo se ve la disposición de los órganos reproductores en el género Lumbricus, que como les decía, esto va variando en los distintos géneros de lombrices. Hay testículos, en este caso, por ejemplo, en el segmento 10 y 11 se ubican los testículos, los ovarios se ubican en el segmento 13, hay vesículas seminales, varios pares de vesículas seminales donde se acumula el esperma, luego oviductos y una salida al exterior femenina, por un lado los óvulos y por otro lado el espermiducto que libera el esperma. En los moluscos hay grandes variaciones en cuanto al sistema reproductor, desde algunos muy simples, que tienen nada más que el ovario, o sea, la gónada, con un corto oviducto, un receptáculo seminal, y puede haber glándulas, en general en los moluscos, hay bastantes glándulas que forman la albúmina, que forman la cápsula de los huevos, pero este, por ejemplo, es un sistema reproductor bastante simple. En los pulmonados, caracoles y babosas terrestres, que son hermafroditas, hay una única gónada llamada ovotestis, que produce tanto óvulos como espermatozoides. También hay conductos hermafroditas en este caso, ambos tipos de gametas salen del ovotestis. Hay glándulas de la albúmina, bolsas copulatrices, órgano copulador o pene, pero siempre hay una fecundación mutua, digamos, entre los dos individuos hermafroditas en el momento de la cópula. Los bivalvos son generalmente de sexo separado, pero el sistema reproductor es simple. Hay nada más que una gónada situada en la masa visceral, con un corto conducto y un poro genital que se abre en la cavidad del manto. No hay cópula, como ustedes recuerdan, los bivalvos son más bien muy poco activos, permanecen quietos durante toda su vida. Lo único que sucede es que las gametas son liberadas a través de este poro genital y salen de la cavidad del manto con el sifón exhalante, y la fecundación se produce externamente en el agua de mar. Los cefalópodos, en este caso los calamares, también son dioicos. Las hembras tienen un ovario, glándulas nidamentales que colaboran en la formación de los huevos, y cortos oviductos que se abren en la cavidad del manto. En el caso de los machos también hay un solo testículo y hay glándulas que forman los espermatóforos, que se acumulan en un saco llamado saco de Needham. Bueno, pasando a los artrópodos, que es el grupo más diverso, las gónadas pueden ser pares, impares o múltiples. Los gonoductos pueden ser simples o complejos. Vamos primero al caso de los crustáceos, son generalmente dioicos. En este ejemplo, que es un decápodo, un langostino o langosta, las gónadas son tubulares, en este caso una hembra con un ovario y un corto oviducto que se abre en la superficie ventral del cuerpo. Son muy simples los sistemas reproductores. En los arácnidos también son de sexos separados, las gónadas se ubican en el opistosoma, en este caso el ovario con un corto oviducto, los ovarios, perdón, son los ovarios,
con oviductos laterales, un oviducto medio, y lo que sí hay son dos receptáculos seminales o espermatecas, donde el macho introduce los pedipalpos, que recuerdan que habíamos dicho que tenían los órganos copuladores para la transferencia de esperma. En el macho también los testículos, que son filamentosos y muy plegados sobre sí mismos, se encuentran en el opistosoma. Los insectos son generalmente dioicos, con las gónadas en el abdomen, responden bastante al esquema, al primer esquema típico que les di del sistema reproductor, con un par de ovarios formados por numerosas ovariolas o folículos ováricos, donde se encuentran los óvulos en distintos estados de maduración. Luego oviductos laterales, un oviducto medio, puede haber glándulas accesorias o coletéricas, espermatecas, y en el caso de los machos también dos testículos con glándulas accesorias y conducto deferente, y en la última porción se lo denomina ya conducto eyaculador. Los equinodermos son casi todos dioicos, no tienen caracteres externos que permitan diferenciar machos de hembras. Los órganos reproductores son muy simples, de disposición pentarradial y con gonoductos cortos. Hay, por ejemplo, 10 gónadas, par en cada brazo, en los asteroideos, en las estrellas de mar, por debajo de las glándulas digestivas. En los erizos de mar hay 5 gónadas cerca del madreporito, rodeando al madreporito. Estas gónadas de los erizos son muy apreciadas como alimento. Se los pesca los erizos y se sirven, no sé, en los restaurantes más exquisitos de todo el mundo, y salen, no sé, cientos de dólares comerse las gónadas de los erizos. Algo así como caviar. Y bueno, en los holoturoideos hay una sola gónada que desemboca en un gonoducto cerca del extremo anterior del cuerpo. Bueno, hasta aquí vimos la primera parte, que corresponde a generalidades de la reproducción y constitución de los sistemas reproductores. Ahora, antes de pasar a la segunda parte, que corresponde a desarrollo, ciclos de vida y tipos de larva, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, algo que quieran que vuelva a explicar. Y si no, hacemos un recreo. Yo tengo las 10:10, hacemos en 10 minutos de recreo y seguimos 10:20 para la segunda parte. ¿Qué les parece? Sí, profe. Bueno, muy bien, seguimos en un ratito entonces.